empezando esta clase y quiero pedirle a mi hermana Ginger Álvarez que dé inicio a la oración para empezar esta clase. Amén. Nuestra hermana Ginger Álvarez, amén, se puede dar inicio, amén, a través de esta oración. Bendiciones, siervo. Amado Dios y buen Padre celestial, eterno de la gloria, Señor amado Padre, te damos gracias, Señor amado, porque usted nos ha permitido, Señor amado, estar, Señor amado, un día más, Señor amado Padre, donde vamos a recibir las clases, Señor amado Padre, sea usted dándonos la sabiduría y el entendimiento, Señor amado Padre, para que cada clase que se vaya a ver hoy, Señor amado, quede atesorada, Señor amado, en nuestras vidas, Señor amado, y que cada día podamos aprender más de tu palabra, Señor amado, porque tu palabra, Señor amado, es viva y eficaz para nuestras vidas, Señor amado Padre, y te damos gracias, maravilloso Dios, gracias Padre, gracias Hijo y amado Espíritu Santo de Dios, amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa y maravillosa tarde. Vamos a empezar también con las clases. Amén. Vamos a estar viendo el otro libro, amén, que tenemos que estudiar. Y por aquí vamos a ponerlo un ratito. Amén. Ahora sí, vamos a estar entrando en clase y vamos a ver el libro de Levíticos. Amén. Vamos a estudiar también el libro de Levíticos en esta preciosa y maravillosa tarde. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el libro de Levíticos, qué mensaje espiritual trae para nuestras vidas. Amén. Vemos nosotros aquí, mis amados hermanos, en la diapositiva que les estoy presentando, todo lo que implica el libro de Levítico, o todo lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Levítico. Amén. Levíticos tiene como mensaje principal, y lo que vamos a estudiar son leyes sobre las ofrendas y los sacrificios. Aarón y sus hijos son ordenados para el sacerdocio, las leyes espirituales sobre la pureza y la impureza, las fiestas que también tenía la nación de Israel y los grandes festivales, las leyes sobre la santidad en la vida y también el culto. Amén. Vamos a estar estudiando. El libro de Levíticos, mis amados hermanos, a primera vista, nosotros vemos que Levítico trae un informe acerca de cómo ofrendar sacrificios o llevar a cabo los diferentes rituales, amén, para delante del Señor. Esto se debe a que el libro se refiere a los deberes de los sacerdotes y levitas, como el título también lo indica. Amén. En hebreo, Levítico es llamado Biacará y la Septuaginta lo nombra como Leuticón, que significa lo que pertenece a los levitas. Amén. Los levitas, mis amados hermanos, eran miembros de la tribu de Leví. Eran sacerdotes, amén. No eran sacerdotes, perdón, porque no descendían de Aarón, el primer sumo sacerdote, pero sin embargo ayudaban a los sacerdotes en sus deberes. Más adelante les voy a explicar esta parte que estamos viendo. Vamos viendo la introducción del libro de Levíticos también. Mis amados hermanos, los levitas necesitaban instrucciones detalladas con el fin de poder ejecutar sus servicios correctamente. Amén. Cómo ellos podían servir correctamente al Señor. La clave del libro de Levítico o la palabra Levítico significa santo, amén, que era lo que Dios estaba exigiendo a los sacerdotes, amén, que ellos debían de consagrarse para presentarse delante de Dios de una manera santa, de una manera limpia y de una manera pura, amén, debido de que ellos iban a tener una cercanía más directa con Dios y a tratar con las cosas de Dios. Dios les demandaba a ellos que tenían que ser hombres y mujeres limpios, puros y consagrados a Dios. Amén. Tenían que estar libres de contaminación y tenían que ser dedicados a Dios. El centro mismo del libro de Levítico, cuando usted lo lee, usted va a encontrar diferentes fiestas religiosas que se llevan a cabo cada año para los israelitas, festivales que se celebran y los actos salvadores de Dios también en el pasado se recuerdan también en el libro de Levítico. Amén. También nosotros en el libro de Levítico encontramos la protección permanente de Dios Todopoderoso a favor de su pueblo. Amén. Entonces Levítico es un libro que nos enseña más
acerca de la inspiración divina. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros en el libro de Levítico podemos ver a Dios mismo hablándole a los sacerdotes, hablándole a Moisés y hablándole a Aarón de una forma directa de cómo tienen que hacer cada ritual, cómo tienen que hacer cada parte del templo, del tabernáculo, cómo tienen que estar vestidos también los sacerdotes. Amén. En el libro de Levíticos nosotros encontramos a Dios hablando directamente a estos hombres y dándoles instrucciones específicas del sistema de los sacrificios. Vemos nosotros allí que no era pensamiento humano. Todo lo que encontramos en el libro de Levítico está relacionado, mis amados hermanos, con la voz de Dios directamente a Moisés y Aarón. El libro de Levítico da una preparación para que el hombre pueda entender y pueda reconocer también el pecado, pero también va ligado a que pueda reconocer la gracia y también la expiación que existe por el pecado, que fue a través de un nuevo pacto. Entonces nosotros vemos que el libro de Levíticos tiene mucha inspiración divina y señala fechas importantes, mis amados hermanos, de fiestas, amén, de fiestas específicas que eran celebradas y señaladas en el calendario judío. Esta celebración que tenía Israel la oportunidad de reflexionar, cada fiesta que ellos celebraban, cada fiesta que ellos conmemoraban, en la fecha del calendario hebreo, era para dar gracias a Dios y para reconocer la bondad de Dios, y sobre todo los distinguía de todos los pueblos y los marcaba a ellos, a los hijos de Israel, como el pueblo escogido de Dios. La palabra santo que nosotros encontramos en el libro de Levítico reafirma el carácter de las fiestas, de 7 fiestas que se celebraban y que celebra la nación de Israel y marca la obra perfecta de Dios. Estas fiestas eran celebradas por el pueblo judío para reconocer el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios para con su nación. Vamos a ver aquí también en la diapositiva las fiestas que ellos celebraban. Una de ellas era el día del reposo, la fiesta del día de reposo, que era la primera fiesta. Y el propósito de celebrar esta fiesta era que ellos recordaban que Dios es el creador de todas las cosas y sobre todo que Dios había obrado de una manera poderosa y que los liberó de la esclavitud donde ellos se encontraban en Egipto. La otra fiesta era la fiesta de la Pascua o el inicio de la siega y de la cebada. Ellos recordaban esto como la salida y la redención mediante el Cordero, mediante la Pascua. Recuerden que antes de salir de la esclavitud egipcia, dice la palabra del Señor que el Señor les dijo que tomaran un cordero menor de 1 año y lo sacrificaran, lo comieran con hierbas amargas y la sangre del cordero la pusieran en el dintel de sus puertas. Cuando la muerte pasó sobre la nación de Egipto, dice la palabra del Señor y lo que estudiamos la semana pasada, no tocó a los hijos de Israel. Y esta fiesta de la Pascua daba inicio a la siega o a la cebada y también daba un recordatorio de la salida y la redención mediante el Cordero Pascual, podríamos decir allí. Luego viene la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta venía después de 50 días después de la Pascua y esta fiesta se conmemoraba para dar gracias a Dios y para recordar que Dios es el dador de toda buena dádiva. Vemos también la fiesta de la luna nueva o el día de la expiación. Amén. La fiesta de la luna nueva comenzaba con el inicio de un nuevo año. Amén. Y ellos preparaban allí la expiación y también los tabernáculos. Vemos también la fiesta del tabernáculo, que era el fin de la cosecha. Habían sido extranjeros y peregrinos y ellos recordaban cómo Dios los había libertado. Vemos el año sabático, que era 1 año cada 7. Y esto también les recordaba cómo Dios los sacó de la servidumbre y cómo Dios era aquel que les proveía en todo. Y el año del jubileo era otra fiesta que también ellos celebraban cada 50 años y era el freno del afán de la riqueza. Dios quería que ellos también dejaran descansar la tierra, amén, y dejaran de afanarse por las riquezas. Y
pusieran la confianza en Él, el Dios Todopoderoso, que era su dador, que era el Dios que les proveía en todo tiempo y en todo momento. Vemos aquí la fiesta del Día del Perdón, una celebración que también celebraba el pueblo hebreo. Esta fiesta iniciaba, mis amados hermanos, la fiesta del perdón, era algo que se comunicaba que la gente tenía que vivir en santidad con Dios. Era una celebración anual. Cada año se celebraba la fiesta del Día del Perdón. En ese día nadie debía de trabajar, todos tenían que ayunar. Debían de reconocer y confesar su pecado y seguir y obedecer la ley de Dios. Esta fiesta incluía un rito que se daba. Este rito era con el propósito de que los pecados de cada uno de ellos sean quitados. Nadie, excepto el sumo sacerdote, tenía el derecho a entrar en el santuario interior del tabernáculo, donde se guardaba la caja de oro del arca de la alianza. Esta fiesta solamente se daba una vez al año y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Él entraba y él presentaba la expiación por los pecados del pueblo. Salpicaba la sangre sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio, para expiar los pecados de la gente. La sangre representaba la ofrenda de la vida. Y el perdón conllevaba la reconciliación de Dios con su pueblo y también que Dios a través de esto purificaba también a su pueblo. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. En la fiesta del Día del Perdón se caracterizaba porque en esta fiesta el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes del pueblo y de los sacerdotes. Dice que se seleccionaban 2 machos cabríos. El uno se mataba, se degollaba como sacrificio y sobre el otro se ponían las manos y se recitaba los pecados del pueblo. Y dice que luego lo mandaban lejos a este otro animal y como quien dice, lo exiliaban y llevaba los pecados del pueblo al desierto. Era el chivo emisario o el chivo expiatorio, amén, que llevaba los pecados de todos. El sumo sacerdote también ofrecía sacrificios de animales para los pecados del pueblo. Entonces nosotros vemos allí que la fiesta del perdón incluía un sacrificio de 2 animales que eran presentados, mis amados hermanos, para que pudieran expiar el pecado del pueblo. Todo esto era un recordatorio, mis amados hermanos, de que Dios estaba en medio de ellos y que a través de su gracia Él los podía perdonar. Cada celebración hacía que el pueblo se acerque a Dios y que pueda ser redimido del pecado. Por eso se daban sacrificios muchas veces. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, nosotros vemos que se presenta el Cordero de Dios inmolado, que es Jesucristo. Él muere una sola vez por nosotros y a través de su sangre nosotros obtenemos el perdón, la redención y la vida eterna. Pero todo esto que viene de atrás, todas estas fiestas que celebraba el pueblo hebreo, era, mi amado hermano, como una preparación del camino de las promesas que habían de venir a través de Cristo Jesús. Se necesitaba un cordero inmolado sin mancha que pudiera dar la vida, no solamente por uno, sino por toda la humanidad. Entonces, sigamos viendo también las demás fiestas que se celebraban en la nación judía o en el pueblo hebreo. Y otra de ellas era la fiesta del día de reposo, el día sábado. Ellos tenían esta costumbre de celebrar esta fiesta del día de reposo o el día sábado con el propósito, esta celebración era una celebración muy gozosa. Se reunían todos en sus casas para comer. Ellos descansaban. En ese día sábado no trabajaban. En ese día sábado no hacían labores. En ese día sábado tampoco los animales ni los esclavos, nadie trabajaba. Ese día de reposo era como un recordatorio
de la creación del libro de Génesis, cuando Dios descansó. Entonces ellos también conmemoraban ese séptimo día y lo separaban santo para el Señor. Y recuerden que también el día de reposo está también en los mandamientos. Amén. Entonces ellos recordaban esto y también conmemoraban este día sábado, donde ellos se reunían en familia. Era un momento de gozo, de mucha alegría, recordando también la obra de Dios a través de la creación del mundo. En cada fiesta que ellos realizaban, como yo les decía, recordaban la obra de Dios y daban gloria a Dios. Vemos otra fiesta también que celebra el pueblo, la nación judía, que usted encuentra también en el libro de Levíticos, y es la fiesta de la Pascua. Amén. La Pascua era una fiesta clave para la nación de Israel. Era una de las primeras fiestas que se celebraban al inicio del año, porque una vez que Israel llegó a la tierra de Canaán, todos los varones se acercaban al tabernáculo, todas las personas iban al tabernáculo, y más tarde, cuando fue construido el templo, ellos se reunían en el templo para celebrar también la Pascua. Y la Pascua, como ustedes saben y vimos, era un recordatorio de cómo Dios los sacó de la esclavitud egipcia ese día, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, y ellos fueron guardados y librados de esa de la muerte, y fueron librados también de la esclavitud. Desde entonces ellos conmemoran esa fiesta, la Pascua, donde ellos recuerdan la liberación de Dios, la misericordia de Dios para con ellos. Recordaban cómo Dios los había redimido. Recuerden que en la Pascua Dios les da una orden y dice que tomen el cordero menor de un año y lo coman asado junto con hierbas. Eso lo vimos la semana pasada. Y esas hierbas amargas eran el recuerdo de la amargura que ellos habían pasado en la esclavitud egipcia. Entonces, todo esto que el Señor, todas estas fiestas que el Señor les daba a ellos para que celebren, todas estas instrucciones que Dios daba a través de Moisés y a través de Aarón para la nación de Israel, era para que el pueblo de Israel y la nación de Israel esté siempre cerca de él, para que recuerden y nunca se olviden que él había sido el Dios que los había redimido, mis amados hermanos, y que los había sacado de la esclavitud y los había hecho como un pueblo suyo. Ellos en la Pascua también comían pan preparado sin levadura, y celebraban esto en honor a lo que Dios había hecho por ellos. Vamos a seguir viendo otro festival también que encontramos en el libro de Levítico y que nosotros vemos también, y es el Festival de las Semanas. Esta fiesta tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, y de ofrecer a Dios daban el fruto de la tierra, el grano, daban la cebada, y también lo conocemos como la era de Pentecostés. Esto ocurría cada 50 días. Después de la Pascua venía el Festival de las Semanas, donde ellos ofrecían el grano, ofrecían la cebada. Era una fiesta de primicia, donde ellos le daban lo mejor de la tierra a Dios. Para entonces, para estos 50 días ya había terminado la recolección de los granos y se hacía una ofrenda especial para Dios. En esta oportunidad también los hombres tenían que dirigirse al tabernáculo, tenían que ir al tabernáculo a ofrecerle al Señor los granos, lo mejor de la cebada. Ellos presentaban a Dios. Esto se trataba de una acción de gracias por la cosecha, por todo lo que Dios había hecho por ellos. Y dice que esta fiesta también, mis amados hermanos, era una fiesta de sumo gozo, y sobre todo los niños disfrutaban mucho esta fiesta, porque ellos recordaban todas las grandes maravillas que Dios había hecho con cada uno de ellos. Vemos también en el libro de Levítico, encontramos otra fiesta, y es la fiesta de los tabernáculos. Esta era la tercera fiesta que los israelitas también celebraban. Se presentaban ante Dios en su tabernáculo. Como yo le digo, en esta fiesta también de los tabernáculos, ellos se acercaban a él con lo mejor, se acercaban a Dios con lo mejor de la cosecha, allí a adorar y a bendecir a Dios. Ahí es donde yo le digo, mi amado hermano, que también los niños disfrutaban mucho, y era de sumo gozo para ellos también celebrar esta fiesta. Entonces vemos nosotros, desde que hemos estado viendo,
todos los rituales, las fiestas que incluyen el libro de Levítico, es para que el pueblo nunca se olvide de Dios. Dios le da esta instrucción, que se celebren en estos días estas fiestas, es para que ellos siempre estén perennes, recordando que ha sido Dios aquel que los ha guardado, aquel que los había libertado y aquel que los había hecho su nación. Siempre Dios buscando que el hombre lo reconociera a él como su Dios, como su Señor. Vemos también otro ritual, un ritual que nosotros encontramos en el libro de Levíticos es el sacrificio. Para mucha gente le parece bárbaro el sacrificio de los animales, pero en este tiempo también se practicaba mucho el sacrificio de los animales. Entonces, en ciertas religiones también en este tiempo se ofrecían animales, pero la Biblia rechaza este punto de vista y pone énfasis en la santidad de Dios, en su bondad absoluta y lo sitúa lejos del error. Amén. Dios les demanda a la nación de Israel que tenía que presentar un sacrificio de animales, pero como un símbolo, mis amados hermanos, de que más adelante se iba a presentar, como yo les dije, un cordero inmolado, sin mancha y sin arruga, que era Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir viendo acá. No existe, dice, una explicación clara de la relación entre el sacrificio y el pecado, aunque la base del sacrificio está en la sustitución y la expiación. Al identificarse con el animal, el que ofrendaba expresa claramente que, por haber quebrantado las leyes de Dios, merecía el destino que el animal iba a sufrir. O sea, se presentaba un cordero sin manchas y sin defectos, perfecto. Y este iba a ser el que se presentaba por el pecado de la persona. Por ejemplo, si yo tenía pecado, llevaba mi cordero, lo presentaba ante el sacerdote en lugar mío, en lugar de mi pecado. Yo lo presentaba como un sacrificio por mi pecado. Y así se hacía en este tiempo, se hacía esto, amén, se lo presentaba a Dios, la persona iba y lo presentaba a Dios como expiación por su pecado. Él expiaba su pecado a través de este animal. Y con el paso del tiempo usted va a ver que Israel desarrolló esto. Muchas veces ellos presentaban este animal cada año, perdón, se lo presentaba por el pecado del pueblo y Dios lo recibía. Pero como le digo, símbolo de que iba a venir Cristo más adelante. ¿Cuál era el propósito del sacrificio? El propósito del sacrificio era procurar la paz, era la reconciliación con Dios y con el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado separaba a Dios del hombre. Amén. Entonces ellos tenían que buscar la forma de acercarse a Dios a través de un sacrificio, a través de una ofrenda de paz. La palabra hebrea, shalom, encierra un significado mucho más amplio que nuestra traducción en el vocablo paz. Además de la idea de la tranquilidad y el sosiego, el israelita entendía que también se hablaba de integridad, entereza, salud y bienestar y prosperidad. Es el estado natural del hombre que está interrumpido por la degradación, por la degeneración y la discordia del pecado. Ellos tenían que buscar una forma de cómo podían acercarse a Dios y lo hacían a través de este sacrificio, de este sacrificio, de este animal que lo presentaban a Dios para que Él, a través de Él, pudieran ser perdonados sus pecados y pudieran tener paz con Dios nuevamente, pudieran ser reconciliados con Dios. Quiero hacer énfasis ahora, mis amados hermanos, en algo. ¿Cómo se realizaba el sacrificio? El sacrificio se realizaba de esta manera. El ofrendante se aproximaba al altar que estaba en el atrio extremo del tabernáculo, traía al animal, como yo le dije, determinado, tenía que ser perfecto, sin defectos, libre, sin ningún defecto. La persona, escuche bien, ponía la mano sobre el animal, ponía su mano sobre la cabeza del animal y se identificaba con él
Ahí decía todos sus pecados. Luego, escuche bien, él mismo mataba el animal. La misma persona mataba el animal y el sacerdote untaba la sangre en los cuernos y en la base del altar. Y el cuerpo del animal era quemado en el altar y a veces se guisaba parte de este animal y se compartía con una comida. O sea, el que llevaba el animal a ofrecerlo por su pecado ponía la mano sobre el animal, confesaba su pecado, él mismo lo degollaba, no el sacerdote, él mismo lo degollaba y solo el sacerdote tomaba la sangre y la ponía sobre el altar, sobre las bases del altar, la ponía allí y se quemaba el resto del animal y una parte también se guisaba. Quiero que vea también en el libro de Levíticos, nos presenta muchos tipos de animales que fueron usados para los sacrificios, para el perdón, para la limpieza y para la purificación del pueblo. Y los animales que fueron usados en los sacrificios, nosotros vemos allí, unos fueron las avecillas. Y ahora sí quiero que tomen su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Los que puedan, pueden abrir sus cámaras porque necesito que trabaje con su Biblia para poder entender también estos tipos de sacrificio y por qué eran usados estos animales. En el libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 5, quiero que lo lea alguien en voz alta, quiero que lo lea mi hermana Sara Plúa, pero en voz alta. Libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 5, encontramos un animal también que es usado para el sacrificio. ¿Lo tiene por allí? Léalo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y con toda la autoridad del Espíritu Santo. Y dice, y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Después tomará la vecilla viva y el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará... Ya, escuche bien, muy bien, mi amada hermana, muy bien, solo era el sí. Escuche bien, este sacrificio era usado, si usted lee, ¿cuántos tienen su Biblia? Alcenme su manito por ahí. Los que tienen su Biblia pongan ahí, enséñenme por favor su Biblia, sea en el celular, en la tablet, muy bien. Este sacrificio, si usted lee en el versículo 14:1, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare y será traído al sacerdote. Entonces, los animales usados para los sacrificios, uno de estos era la avecilla, que eran tipos de una paloma. Ellos se presentaban para purificar a los leprosos. Veamos el cabrito en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Vamos a leer, mi hermana Luisa Tuapaxi, rápidamente porque sé que ustedes sí saben Biblia. Éxodo capítulo 12, en el versículo 5, ¿lo tiene? Muy bien, lo leo yo porque tenemos que ir rápido porque tenemos que ver más libros. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Este cabrito fue, mis amados hermanos, cuando el Señor le dijo a Moisés que le diga que tome un cabrito menor de 1 año para la Pascua. La sangre de este animal fue puesto sobre los dinteles de la puerta. Vemos otro animal que era el macho cabrío. Números 29:5 también encontramos a este animal. En el libro de Números, capítulo 29, versículo 5, alguien que lo tenga puede leerlo rápidamente, que lo cuente primero. La palabra de Dios dice así, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Muy bien, entonces mire, en el libro de Números, capítulo 29, versículo 5, ahí vemos también la aparición de este animal, un macho cabrío que era presentado por la expiación para reconciliarlos del pecado, ¿no? Vamos a ver también en Levíticos 14, versículo 10, también el Señor habla de otro animal que es la cordera. También vemos la vaca roja, que era utilizada para los sacrificios, era utilizada la vaca roja, era indispensable también para los sacrificios. Vemos también el palomino y la tortola, la novilla, el carnero, el buey, el cordero y el novillo.
La vaca roja era, mis amados hermanos, muy indispensable para el sacrificio en ese tiempo. Se dice que hace años atrás en una granja en Israel nació otra vez por primera vez una vaca roja. Se dice que nació y del ADN de esta vaca tomaron para poder reproducir más vacas rojas. Significa que el reloj profético nos indica que Cristo viene pronto, porque esta vaca era indispensable para el sacrificio. Para la reconstrucción del templo se necesitaba esta vaca para poder también sacrificarla. Entonces también estamos viendo, también nos damos cuenta que el reloj profético sigue avanzando y que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca. Quisiera leer con ustedes todo esto, pero quiero que ustedes en sus casas, cuando yo suba el material, ustedes puedan ir estudiando, porque es muy importante que ustedes conozcan estos animales que fueron usados para el sacrificio. Es muy importante que ustedes tengan, mis amados hermanos, este conocimiento de estos animales, porque cuando leemos el libro de Levítico, quizás no comprendemos. Amén. Entonces, nosotros vemos que estos animales eran utilizados para los sacrificios. Amén. El sistema levítico de sacrificio contemplaba 5 tipos de sacrificios: el holocausto, el sacrificio de paz, ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión y también ofrenda por la harina. Amén. Vemos nosotros también que se presentaban también ofrendas de paz, se presentaban muchas ofrendas por el pecado, si alguien pecaba, ofrendas por la transgresión. Había muchas ofrendas que se presentaban también en este tiempo, pero todo esto tenía, mis amados hermanos, una sola razón, y era poder acercar al pueblo a Dios. Ahí nosotros vemos lo que yo le estaba diciendo. El tipo de ofrendas que habían, o el tipo de sacrificios que se contemplaban o que se contemplan también en el libro de Levítico. Amén. Dice que ahí es lo que yo le dije, cómo se realizaba, mis amados hermanos, la ofrenda delante de Dios. El ofrendante colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, lo degollaba y después lo mecía en el pecho ante el Señor. El sacerdote quemaba la grasa y rociaba la carne sobre el altar. Y allí vemos nosotros que se presentaban también tortas sin levaduras amasadas y muchas cosas que también se incluían en este sacrificio. Amén. Estos sacrificios, ¿cuál era el propósito de estos sacrificios? Era que fortalecía la relación del pacto por medio de la comunión de los hombres con Dios, y también que se podían compartir entre ellos la carne de estos animales. Todo esto conmemoraba también la unidad del pueblo de Israel. Ahí nosotros estamos viendo los tipos de sacrificios, cómo se realizaban los sacrificios que se hacían. La sangre se rociaba sobre el velo y el lugar santo y sobre los cuernos del altar del incienso. Y el resto del animal, como yo le dije, se lo podía comer. Sigamos viendo lo que encontramos también en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos nosotros encontramos el sacerdocio. Le indico lo que le dije al principio, ¿no? Los hijos de Leví eran los encargados de estar en el templo de Dios y de mover todos los utensilios y tocar todo, lo del tabernáculo, porque en este tiempo estaba el tabernáculo, aún no estaba construido el templo se construyó en la era de Salomón. Entonces ellos eran los que habían sido consagrados, los hijos de Leví, para que ellos pudieran tocar las cosas santas que habían dentro del tabernáculo. Pero los sacerdotes o el sumo sacerdote venía de una sola línea, y era de la línea de los hijos de Aarón. Los sacerdotes venían de Aarón, de la familia de Aarón. Ellos fueron consagrados para ser sacerdotes. Aarón y sus hijos, porque muchas veces nos equivocamos y decimos los levitas fueron los sacerdotes. A veces caemos en este error. Los levitas eran los encargados, sí, del templo, pero de la línea de Aarón, que también pertenecía a la tribu de Leví, pero era de la línea de la familia de Aarón, los que fueron consagrados para presentar la ofrenda, para entrar al lugar santísimo, para presentar el sacrificio por el pueblo, que ellos entraban una sola vez al año presentando el sacrificio para que el pueblo sea perdonado de sus pecados. La vocación sacerdotal venía siendo hereditaria.
y los sacerdotes requerían vivir una vida santa, ejemplar. No tenían que tener ningún defecto físico. A través del sacerdote, Dios le impartía al pueblo las leyes para el culto, para que la nación de Israel pueda conservar la pureza y así se puedan acercar a Dios. Porque en ese tiempo nadie que tenía pecado podía entrar delante de la presencia de Dios. Nadie que tenía pecado. Eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Intercedían y expiaban el pecado del pueblo a través, como yo le dije, de los sacrificios. El sacerdote era el que consultaba a Dios para conocer cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo. Él interpretaba la ley, él enseñaba al pueblo la ley y ministraba también en el tabernáculo. Los levitas, los de las demás familias de los levitas, ellos fueron constituidos como ayudantes del ministerio sacerdotal. Ellos fueron allí también constituidos como ayudantes y ellos también ayudaban allí a todo lo que era el tabernáculo también de reunión como nosotros lo vemos, ¿no? Entonces vemos aquí que cada sociedad tenía sus ritos, amén. Y nosotros vemos también que los ritos de los israelitas pretendían enfatizar todo lo que ellos hacían, enfatizaban o querían dar un realce a la santidad del Dios al cual ellos servían, a ese Dios lleno de bondad y que Él no soporta el pecado. Las ceremonias traían, cada ceremonia que se daba, de lo que nosotros hemos venido viendo, la seriedad que reviste a ese Dios de poder y la necesidad que ellos tenían como pueblo de Dios de obedecer las leyes y seguir todos los procedimientos. Por eso que le dije que Levítico es un libro, mis amados hermanos, muy profundo, porque es Dios mismo hablándole al pueblo de Israel. Es Dios mismo guiando a la nación de Israel. Es Dios mismo dándoles indicaciones cómo podían acercarse a Él a través de las ofrendas. Él les explicaba detalladamente, porque si usted lee el libro de Levítico, usted ve cómo Dios les da incluso las vestiduras de los sacerdotes. Él les da instrucciones detalladas de todo, cómo iba a ser construido el tabernáculo, cómo iba a ser el procedimiento de los sacrificios. Él mismo les dicta todo lo que ellos tenían que hacer para poderse acercar a Dios. Amén. Y todos estos ritos y todas estas fiestas que usted encuentra en el libro de Levítico es la identidad del pueblo hebreo. En ellos está su identidad, que ellos fueron separados como una nación especial para Dios, para el Dios de los cielos. Amén. Ellos fueron separados como una nación especial. Levíticos también nos muestra disposiciones como Dios quiere rehabilitar a su pueblo y restaurar su herencia y la tierra. En el libro de Levítico usted encuentra el año sabático, cuando también la fiesta, cuando la tierra descansa. Cada 50 años se proclama el año del jubileo. El jubileo era donde se proclamaba esta fiesta y donde la tierra debía de ser vuelta también a sus dueños podían comprarla nuevamente, también podían ser libres, los esclavos podían ser puestos también en libertad. Entonces nosotros vemos también en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, si usted puede subrayarlo allí, del libro de Levítico, un maravilloso ejemplo de cómo tenía que vivir en santidad la nación. Su vida cotidiana tenía que ser una vida de santidad, porque las leyes de Dios habían sido dictadas con exactitud a cada uno de ellos. Ahí en el capítulo 19 usted puede ver el mandato sobre no robar, no mentir, no cometer fraude. Todas estas enseñanzas reflejan el amor y la veneración hacia Dios y también hacia los demás, porque Dios siempre se preocupó porque su nación siempre esté cerca de Él, pero que sobre todo haya una unidad entre ellos, una coinonía entre ellos. Levítico, mis amados hermanos, este libro también establece disposiciones de Dios
para que su pueblo sea rehabilitado, para que su pueblo sea restaurado, para que incluso da leyes también para que la tierra, como yo le dije, sea sanada. Es muy hermoso este libro porque vemos a Dios mismo hablándole a su pueblo, vemos a Dios mismo tratando de una manera muy especial y sobre todo toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, mostrándonos el propósito de Dios, que es la redención para el hombre. Y a través del sacrificio de este cordero que se presentaba cada año, como yo le dije, también nos refleja el sacrificio de Cristo más adelante, que no solamente iba a redimir a la nación de Israel, sino que también venía a redimir a todo el mundo. Toda la Biblia en general abarca la obra de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero no sé si usted ha visto también muchas religiones que se han levantado, amén, y mucha gente que dice tienes que guardar el sábado, y de esto se han desprendido muchas sectas. Pero cuando usted estudia el libro de Levítico, específicamente todas estas fiestas y todo lo que el Señor mandaba decirle, era específicamente un trato de Dios con su pueblo. Pero ahí es donde el hombre quiere cambiar y quiere también imponer esto para, podríamos decir, los gentiles, para los demás, y quiere hacerlo una doctrina o quiere hacerlo una secta, y caemos muchas veces en el error. Levítico es el trato de Dios con su pueblo, con su nación, con la nación de Israel. Es un trato de Dios con esta nación. Se desprenden muchas sectas, como nosotros podemos ver, los judíos que no son judíos, una religión que ellos quieren guardar el sábado, quieren traer muchos ritos que celebra la nación hebrea. Amén. Entonces también tenemos que cuidar todo esto, porque cuando nosotros vemos el propósito del libro de Levítico, es de Dios con la nación de Israel, con la nación hebrea. Quiero en esta hora, mis amados hermanos, seguir avanzando con ustedes y quiero entrar al libro de Números. Pero antes de esto, quisiera saber quién tiene una pregunta acerca de lo que hemos visto del libro de Levítico. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Mi amado hermano, para despejar alguna duda, porque vamos a pasar a otro libro. Alguien que tenga alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro de lo que nosotros hemos estado estudiando en esta hora acerca del libro de Levítico. No, lo han entendido muy bien. Entonces, damos gloria a Dios por eso, porque han entendido, ¿no?, el propósito del libro de Levítico. Vamos a ver también el libro de Números. ¿Ven? Parece que alguien abrió el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, pastora. Por ejemplo, yo quiero preguntar acerca de eso de las primicias, porque si es en el pueblo de Israel, ¿por qué aquí también se hacen esos cultos de primicia? Ya, con respecto a eso, yo le hablo que era específicamente, por ejemplo, hablamos de estas fiestas de primicia, esta fiesta del Pentecostés, ¿no? Yo le digo que esto era específicamente con el pueblo. Nosotros, los cristianos, lo hacemos como un recordatorio, pero no lo hacemos como parte de una secta o de una secta, un dogma que nosotros querramos tomar. ¿Sí me entiendes? Sino que lo hacemos sí como un recordatorio de algo grande que Dios hizo. Pero el error es cuando nosotros lo queremos hacer como una secta, cuando nosotros queremos imponer esto como una secta, estas leyes que se daban como una secta. Y es el error. Pero el recordar no está mal, pero el querer ya pasar y querer hacerlo como una secta, ahí es donde nosotros caemos en el error. Por ejemplo, los cristianos celebramos el día de Pentecostés, en el recuerdo de todo esto, pero lo hacemos como un recordatorio de la venida del Espíritu Santo, pero no lo estamos haciendo como una secta. No sé si me hago entender, mi amada hermana. Cuando pasamos a la secta, cuando queremos nosotros hacer de esto una secta, sacar ¿cómo le digo? Podríamos decir una religión, aparte de lo que nosotros estamos predicando, estamos enseñando, allí nos desviamos de la verdad. Querer nosotros ser judíos, como mucha gente, no sé si usted ha visto judíos que han hecho no son judíos, pero ellos dicen que han hecho una secta del judaísmo y ellos se basan a todo esto. Nosotros lo hacemos como un recordatorio, pero no como una secta, como una muestra de agradecimiento, pero no como una secta, mi amada hermana.
No lo hacemos doctrina tampoco, porque cuando podemos lo celebramos y cuando no, no lo celebramos, pero el que nosotros queramos meterlo como una doctrina, ahí es cuando nosotros caemos en el error, mi amada pastora Reina. No sé si usted ha visto gente que no son del pueblo hebreo, judío, y ellos ya andan con su gorrito en la cabeza, se circuncidan, cargan, no sé si usted ha visto, porque aquí en el Triunfo también hubo un tiempo que se levantó también alguien que también quiso hacerlo. Entonces, cuando ya queremos hacerlo como una secta, caemos en el error. Amén. Amén, pastor. Porque alguien me preguntaba, disculpe, que alguien me preguntaba la semana pasada que por qué nosotros no celebramos, dice, el día sábado, no respetamos el día sábado. Exactamente. Usted tiene que decirle porque ese era un trato de Dios, ese era un pacto de Dios con su pueblo. Esas leyes fueron dictadas para su pueblo en un tiempo específico. Pero cuando viene Cristo Jesús, recuerde que sana a un hombre en el día de reposo, los judíos se enojan y dicen, pero ¿por qué lo sanó si es día de reposo, día de descanso? Él dice que el Hijo de Dios viene a ser también Señor del día de reposo. En Cristo se rompe toda esa ley podríamos decir así, de religiosidad, perdón, se rompe todo esto, amén, porque en Cristo Jesús la salvación se extiende a todo el mundo, se extiende a todo el mundo. Amén. Amén. Gracias, pastora. Muy bien, mi amada hermana. ¿Alguien más que tenga una pregunta con respecto a esto? Muy bien, vamos Pastora, entonces. Dígame, muy bien, mi hermana Solano. que le interrumpa. Con respecto a lo del día sábado, creo recordar que específicamente, si no estoy equivocada, corríjame si es así, nosotros conocemos el día sábado por el calendario romano, ¿verdad? Antes de eso, según lo que vagamente recuerdo, ¿no? Antes de eso no existía el sábado como tal, ¿verdad? Porque según tengo entendido, pues los días lunes, martes, miércoles son días compuestos por incluso los nombres de ciertos astros, por ejemplo, la luna, pues, ¿no? Por eso era lunes y así sucesivamente, por ciertos planetas. Entonces, en base a eso, nosotros, es una pequeña duda, ¿no? Nosotros no podemos guardar el día de reposo como tal porque no sabemos qué día fue específicamente, o yo estoy confundida. Excelente, mi hermana Solán. Muy bien y gracias también por su acotación. Así es, porque recuerde que el calendario hebreo es diferente al calendario con el cual nosotros nos manejamos, ¿no? Porque este fue hecho también por los romanos. Por eso es que lleva el nombre de cada deidad. Por eso es que, como usted decía, el día lunes está dedicado a un dios, decía alguien, a un dios de la pereza. Por eso es que dicen, siempre la gente dice, ay, día lunes perezoso. El día martes también. Cada día fue nombrado por un dios de los romanos. Por eso hay gente que también dice que eso influye mucho en lo espiritual, pero eso es otra clase. ¿Eh? Entonces vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Sola. Excelente. Entonces sigamos con el libro de Números. Vamos a ver lo que nos enseña también el libro de Números. Amén. Vamos a estar viendo por aquí lo que nos enseña también el libro de Números. ¿Qué encontramos en el libro de Números? Encontramos la vida en el desierto, en el Sinaí. Encontramos el espionaje de la tierra, los 40 años de peregrinaje, la rebelión de Coré, unas historias que están allí, el agua de la roca, y también vemos historias también como es la serpiente de bronce. Eso es lo que nosotros también encontramos en el libro de Números. El libro de Números contiene una lista de los clanes del pueblo de Israel, contiene una lista de los clanes del pueblo de Israel. Y el título del libro de Números también, cuando inicia, perdón, el libro de Números inicia con un censo a toda la nación de Israel. Inicia con un censo. Cuando usted lee el libro de Números, inicia con la orden de Dios hacia Moisés y hacia Aarón para que hagan un censo. Para lo que a nosotros nos parece cuando leemos el libro de Números una lectura que despierta nuestro interés y nosotros decimos, es interesante esta lectura. Se dice que para la nación del pueblo de Israel, por los hebreos, este libro también tenía un peso muy grande para ellos, porque este libro les recordaba toda la historia también de sus antepasados y todo lo que ellos vivieron en el desierto.
contiene algo más. El libro de Números contiene una profundidad del relato, de la historia de la nación o del pueblo hebreo en medio del desierto. Entonces sigamos viendo. El libro de Números abarca la peregrinación de Israel en el desierto hasta la llegada, recuerden, cuando ellos entran al desierto hasta la llegada a las orillas del río Jordán, siendo un eslabón, o sea, se une este libro también, se une desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, o sea, es salida y llega hasta la entrada a Canaán. Comprende un periodo de 38 años y 9 meses, conocido como el periodo de la peregrinación, que ellos estuvieron en el desierto. Es un libro histórico que tiene mucha profundidad, donde también nosotros vemos leyes, en las leyes de Éxodo, y también vemos un recordatorio de las leyes de Levítico también en el libro de Números, así como un relato de experiencias que la nación de Israel pasa cuando está peregrino en el desierto. Nosotros encontramos allí, mis amados hermanos, en el libro de Números, como yo le dije, el censo. Miren lo que dice, tenemos aquí un versículo bíblico para fortalecer lo que yo le estoy diciendo. En el libro de Números capítulo 1, en el versículo 1, los que tienen Biblia, pueden también poner sus cámaras porque no los veo, no sé si están trabajando, están dormidos, no sé. Libro de Números capítulo 1, en el versículo 2 al 3, miren. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí y en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia y por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones de su cabeza. Miren, el capítulo 3 dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por su ejército. Miren, entonces empieza, el libro de Números empieza, como yo le dije, con un censo, con la orden de un censo, y los que fueron censados fueron los varones de 20 años en adelante, porque Dios estaba preparando para sí un ejército, amén, los cuales iba a preparar en medio del desierto para que pudieran ir camino hacia la conquista, Ahí está el total que fueron contados. Y mire, el propósito era seguramente conocer y determinar la capacidad militar. Era para levantar, como yo le digo, un ejército de guerra, para que ellos puedan ir conquistando a los pueblos que estaban a su alrededor. Ellos tenían que prepararse para poder ir conquistando a los pueblos que estaban a su alrededor. En cada acontecimiento del libro de Números, usted va a ver la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Cada acontecimiento usted va a ver el mover de Dios obrando, supliendo la necesidad. Tenían hambre, Dios les da el maná. Tenían sed, les da el agua de la roca. En el libro de Números usted va a ver la manifestación del amor de Dios, cómo Dios va obrando siempre a favor de la necesidad de su pueblo, los va moldeando, porque ellos caen en pecado, ellos comienzan a renegar, también tienen debilidades, y también en medio del desierto fueron también disciplinados para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Nosotros vemos en el libro de Números el obrar de Dios en la nación de Israel, y vemos cómo, si ellos confiaban en Dios, iban a poder abrazar las promesas que Dios les había dado. Decimos que el libro de Números, como ya le dije, comienza con un censo. Fueron contados los varones mayores de 20 años. Entonces comienza la marcha. Ellos comienzan a marchar en el desierto, y escuche bien, ellos llevaban el tabernáculo. Cada vez que Israel se movía en el desierto, desarmaban el tabernáculo de Dios. Aarón con sus hijos, los levitas, se turnaban y lo desarmaban. Donde acampaban ellos, tenían que armarlo al tabernáculo. Y el tabernáculo era armado en el centro de la nación o del pueblo hebreo. Y los levitas tenían que estar alrededor, cuidando todo. Hay algo que quiero decirles, y algo muy importante, y es que cuando
Dios quería que su pueblo se mueva, en el libro de Números, usted va a encontrar que la nube de Dios era la que los direccionaba. Se levantaba, más adelante vamos a ver, y los iba direccionando. Donde él quería que se queden, se pararan, allí se paraba también la nube. Y allí se armaba el tabernáculo. Quiero que vea aquí usted en la diapositiva cómo era la organización de Israel. Mire, iba el tabernáculo, el arca del pacto iba adelante, detrás iba Judá, Isaacar, Zambulón, ahí iba Gerson, Merari y los levitas, que estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo y las cortinas. Nadie más podía tocar lo que había en el tabernáculo que no sean los hijos de Leví, porque ellos habían sido consagrados. Rubén y Simeón iban más atrás, después iban también otro grupo de Coat, que también eran levitas, cargaban los muebles, tocaban lo que era santificado. Efraín, Manases y Benjamín, al último iba Dan, Aser y Nectal. Miren, entonces nosotros vemos cómo era la distribución, cómo se organizaba la nación de Israel mientras se movía en el desierto. Aquí vemos un mapa que ya también en la diapositiva que se le entrega a usted va a estar. Aquí vemos un mapa. Siempre el tabernáculo quedaba al centro y las tribus de Israel quedaban alrededor. ¿Por qué? Con el propósito de que ellos vean que Dios tenía que ser el centro de sus vidas, que Dios era su guardador. Si usted ve aquí en esta diapositiva, usted ve que al entrar al tabernáculo siempre se encontraban Moisés y Aarón, y alrededor estaban los levitas, y allí al norte nosotros podemos también ver que se encontraban también las demás tribus al este y al oeste. Al este estaba Judá, Isaacar y Zambulón, con los números de los hijos de Israel y de cada tribu. De la tribu de Judá dice 74.600, y usted lo puede ir leyendo. Al oeste estaba Benjamín, al sur y al norte estaban también las demás tribus, pero siempre el tabernáculo estaba en medio. Por eso es que cuando el templo en el tiempo de Salomón se edifica en Jerusalén, y dice que todas las naciones de alrededor venían al centro donde estaba el templo de Dios para adorar. Tenía que estar siempre el tabernáculo en medio, siendo el centro de ellos. Amén. Allí establecían el tabernáculo y era algo poderoso, porque si usted lee el libro de Números y usted entiende lo que usted está aprendiendo, era tan poderoso que cuando el tabernáculo se detenía y las tribus de Israel se ponían alrededor, dice que la nube de Jehová se paraba en ese lugar. La gloria de Dios, la nube de Jehová se paraba. Ellos podían palpar, podían ver físicamente la nube de gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Por eso se ponía siempre al centro, porque Dios es el que tiene que estar en medio de su pueblo, porque Él merece la adoración, porque Él era su Dios. En ese tiempo no había reyes, escuche bien, en ese tiempo vivían el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Él los gobernaba, Él los guiaba, Él daba su orden cuando ellos tenían que marchar y ubicarse en otro lugar, y Dios los iba guiando en medio de su camino. Y usted encuentra algo poderoso cuando usted estudia el libro de Números. Aquí yo le tengo una imagen de lo que yo le estoy explicando. Mire, está el tabernáculo allí establecido en medio, alrededor están las tribus, y allí se encontraba la nube de Jehová. Era visible para ellos. Ellos podían verla, mis amados hermanos. Esto es tan poderoso. Cuando usted estudia este libro, usted puede ver, es Dios mismo mostrándose a su pueblo, es Dios mismo demandándole a su pueblo adoración, es Dios mismo presentándose como el centro de ellos. Cuando Dios les daba la orden que se levanten y avancen, todo el tabernáculo era recogido, los utensilios eran recogidos y el pueblo marchaba con el arca del pacto delante. La nube de Jehová también se levantaba e iba guiándolo. Qué bueno es Dios, qué poderoso cuando usted entiende esto. Usted ve el mover tan maravilloso de Dios, que Dios siempre ha querido tener una comunión íntima, revelársele a su pueblo de una o de otra manera, para que ellos entiendan que Él tiene que ser el centro de su vida y que la confianza y la esperanza en Dios nos va a dar la victoria. En el libro de Números nosotros también encontramos otra historia, y es la historia de Cades Barnea. Una historia que relata este libro, una historia clave que relata este libro, que Moisés desde este lugar llamado
Barnea envió, muchos se lo saben, a 12 hombres, uno por cada tribu, a explorar la tierra de Canaán para prepararse antes de entrar a ella. Trajeron el fruto de la tierra de vuelta, era exquisito. Dice que habían uvas gigantes, los racimos eran gigantes de uva, y los 12 espías fueron a ver la tierra prometida. Pero cuando vieron los habitantes de aquella tierra, dice que ellos lo vieron como gigante y ellos creían que no podían vencer. Y la mayoría del pueblo, miren, vinieron con el informe, estos 12 hombres, solo 2 trajeron un informe positivo. Usted sabe cuáles son, Caleb y Josué. Pero el resto trajo un informe negativo. Pero escúcheme bien, y es algo sorprendente lo que yo le voy a decir. Veían la nube de la gloria de Dios caminando con ellos. Y sin embargo, cuando estos hombres le dicen que en esta tierra había gigante, ellos se desaniman fácilmente. El pueblo, en más de creerle a los otros 2 que les estaban dando un informe positivo y que creían que el Dios Todopoderoso le iba a dar la victoria, el pueblo se desanima y se inclina a escuchar a estos 10 hombres. Entonces veamos cómo era el pueblo de Israel. Había mucha dureza en el corazón de ellos, había mucha rebeldía. Dice que cuando ellos se enteran esto, dicen, no, la tierra prometida que Dios nos va a dar es una tierra donde mora gigante. ¿Cómo la vamos a conquistar? Oiga, tenían de su lado al gigante de los gigantes, al creador del mundo, al creador de toda la creación, pero ellos tuvieron miedo. Entonces toda la congregación, al escuchar que había gigantes, ¿qué hicieron? Comenzaron a gritar, comenzaron a llorar. Dice que el pueblo lloró a toda aquella noche. Yo quiero que lea conmigo Números 14:1. Quiero también que usted lea la Biblia. Dice allí, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Mire, tanto así que ellos mismos desearon su propia muerte. Ahí habían 2 hombres de fe, Caleb, como yo le dije, y Josué, quienes confiaban en Dios, les inyectaban fe, pero ellos estaban cegados por la duda, por la incredulidad, aún viendo tanta gloria. Es por eso que la Biblia siempre, a lo largo de la palabra del Señor, Dios siempre le dice a su pueblo, le dice, pero yo me mostré a ustedes, yo me revelé a ustedes como un padre, yo les di señales, abrí el mar rojo, porque ellos sabían todo lo que había pasado, pero sin embargo la duda los ahogó y los desanimó. En Números 14, en el versículo 8 al 9, si usted me ayuda también con su Biblia, dice la palabra del Señor. Ahí está lo que le dice Caleb y Josué al pueblo. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Y mira lo que le dicen ellos. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque para esto se ha apartado de ellos. Dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire, no los temáis. Ellos le dan una palabra de aliento, le dice al pueblo, no los teman. Pero si ustedes ven la historia, en el libro de Números dice que el pueblo no quiso escucharlo, no quiso confiar en Dios. Y por causa de esto fueron condenados a vagar por el desierto 38 años con 9 meses, que fue el tiempo necesario para que toda esta generación de incrédulos se extinga. Dios dijo, no los puedo meter a la tierra prometida porque son incrédulos, porque se desaniman. Y Dios formó en el desierto una nueva generación que iba así a entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo Josué y Caleb le inyectan fe a esta generación, pero no, ellos no creyeron. Pero este mismo Josué y Caleb fueron preparados para a la nueva generación que Dios iba a crear en el desierto, pudieran entrar a la tierra prometida y ellos iban a ir delante de ellos. Imagínense, comenzaron a gritar, comenzaron a llorar. Imagínense, la fe les faltó. Cuando nosotros también vemos el libro de Números, vemos cómo ellos, por causa de la incredulidad, comienzan a peregrinar por el desierto. Y Dios, como yo le dije, levanta una generación preparada
que esté dispuesta a asumir la responsabilidad de luchar por su bendición para poder obtener la promesa de Dios. El libro de Números nos enseña el trato de Dios directamente con su pueblo. Este es el trato de Dios, directamente con su pueblo. Y sin embargo, así, este pueblo cuando estaba en el desierto se cansaba de la vida del desierto. ¿Qué hacían? Se ponían a hablar con nostalgia, decían, ay, pero si en Egipto nosotros comíamos los buenos pescados, los pepinos, los melones, ay, cuánto me acuerdo de que comíamos puerros, comíamos ajo, comíamos muchas cosas, pero eran esclavos. Eran esclavos y ellos decían, en este desierto no podemos nosotros comer nada, tenemos hambre, y siempre vivieron quejándose, siempre vivieron, a pesar de que, escuche bien, Dios les dio a ellos el maná del cielo, Dios preparó comida para ellos, agua de la roca, se refiere a una comida especial que Dios les preparó a ellos en medio del desierto. Dios les preparó una comida especial para ellos en el desierto. Que dice que el maná era como una sustancia blanca y escamosa y dulce, que se derretía en el sol. Y la gente lo llamaba maná. ¿Por qué lo llamaba maná? Porque ellos decían, ¿qué es esto? Por eso lo llamaban maná. Cuando lo vieron por primera vez no sabían lo que ellos eran. Y el maná dice que cada mañana, imagínense usted, el desayuno de Dios para ellos. Cada mañana cubría la tierra. Cada mañana cubría. Era Dios sustentándolo. Escuche bien. Era Dios manifestándose, mis amados hermanos, a su pueblo. Pero el pueblo siempre caía, mis amados hermanos, en la rebeldía. Siempre caía en el desánimo. Siempre quería volverse atrás. Yo digo, no, vieron la gloria de Dios. Vieron la nube de Jehová. Entonces, por causa de todo esto, les viene en medio del desierto una primera prueba, y una prueba muy difícil. Habla de una experiencia muy triste que sucedió en el pueblo de Israel, y fueron las serpientes que se levantaron. Y Dios quería enseñarles a través de ello una lección. Dios quería enseñarles a través de esto una lección. Mira lo que dice, que en cierta ocasión los israelitas volvieron a protestar por causa de volver a renegar. Pero como tantas veces lo hacían contra Moisés, y no solamente contra Moisés, sino contra Dios mismo, Dios levanta a esta serpiente que los mordía, una plaga de serpiente venenosa, los mordía y cayeron muertos, muchos cayeron muertos en el desierto por causa de esta plaga. Al verse ya desesperados, ellos fueron y clamaron a Moisés y le dijeron, intercede ante Dios para que se vayan las serpientes. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que también encontramos en el libro de Números, o de cobre, y que la pusiera en lo alto, en una asta alta. Allí pusiera esta serpiente. Cualquiera que era mordido, miraba a la serpiente, podía ser sanado y podía vivir, porque la serpiente de bronce curaba del veneno que ellos tenían en su cuerpo y les daba una oportunidad de vivir, los sanaba. Esto, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que se trataba de que Dios otra vez movía su mano a favor de ellos. Quería enseñarles a aquellos que tenían que ser fieles. Y esta serpiente de bronce también es una representación de Cristo para el pueblo. Más adelante iba a ser una representación de Cristo para el pueblo. Amén. El pecado nos mata, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos destruye, la paga del pecado es muerte, pero al mirar a Cristo, nosotros podemos tener redención y vida eterna. Amén. Entonces, nosotros vemos tantas experiencias que ellos tuvieron que pasar. Si usted estudia el libro de Números, le aconsejo que lo estudie más profundamente, porque estamos viendo un panorama, pero es muy hermoso ver este libro. Mire, dice la palabra del Señor, dice que Dios les proveyó también una medicina, que era la serpiente de bronce, para volverlos a salvar, a pesar de la desobediencia. Oiga, es lo que yo le digo. Vieron la nube de Dios, de la presencia de Dios, el arca de la alianza, como yo le digo, cada vez que se detenía esa nube. Y ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, yo quiero que vea estos versículos, porque mientras yo los estaba leyendo, mi espíritu se conmovía mucho. Mire, dice que cada vez que la nube de la presencia de Dios y el arca de la alianza se detenían, los israelitas armaban sus tiendas. Yo quiero que lea este versículo. Trae una profundidad espiritual muy hermosa.
Mire la oración que Moisés repetía, era la siguiente. Cada vez que se centraba el arca, el campamento, se establecía en un lugar, establecía en el tabernáculo, dice en el libro de Números, capítulo 10, en el versículo 36. Usted lo tiene, léalo. Yo lo voy a leer, pero quiero que usted lo lea y lo subraye. Mire lo que dice allí. Dice, esto recitaba Moisés. Dice, cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Mire, vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Porque él caminaba, escucha, y quiero que entienda esto. La nube de Jehová iba caminando delante de ellos. Pero cuando se centraban en el centro, él hacía esta oración y decía, vuelve al centro, a los millares y millares de Israel. Dice que cuando la nube del arca se ponía nuevamente en movimiento, mire cómo oraba Moisés. Ahí mismo estamos, en Números 10:35. Dice que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos. Y dice que cuando la nube se sentaba, él oraba y decía, vuelve, céntrate aquí, deleítate en medio de tu pueblo, Jehová. Cuando la nube, cuando él le decía, muévanse, y la nube se levantaba delante del arca, Moisés le decía, ahora esparce los enemigos de tu pueblo, y Dios iba delante de ellos. Qué maravilloso. Si usted lee la profundidad de estos versículos, es algo maravilloso. Y dice que allí Aarón y los sacerdotes impartían esta bendición. Allí se recitaba esta bendición. Mire lo que dice Números capítulo 6. Quiero que lea conmigo. Esta era la bendición que se comenzaba a recitar. Números capítulo 6, en el versículo 24. Se comenzaban a mover y comenzaban a recitarse esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dice que recitaban esta oración. Qué hermoso, mis amados hermanos, cuando usted lee estos capítulos y estudia, mis amados hermanos, el libro de Números, usted ve la grandeza de un Dios todopoderoso que quiso establecer su gobierno sobre ellos, guiarlos directamente a ellos, a su nación. Él peleaba por ellos, él iba delante de ellos, pero este pueblo siempre se vivió rebelando en contra de Dios. Y por esta causa vagaron en el desierto 39 años y 9 meses, que vienen a ser casi 40 años que estuvieron en el desierto. Amén. Pero llegó un día en que Dios siempre nos escucha. Dios escucha siempre nuestro clamor, en que Dios escuchó a su pueblo nuevamente. En el libro de Números 21:3, usted lo puede leer o lo puede subrayar. Dice que Jehová escuchó a su pueblo y comenzó una nueva peregrinación hacia la tierra prometida. Esta vez, ahora sí, Dios los estaba preparando para derrotar a sus enemigos y así llevarlos a la tierra de la promesa que él había establecido, que se los iba a dar. Allí es donde más adelante el Señor comienza a darles instrucciones, les da instrucciones, le da instrucción a su pueblo de cómo van a entrar a la tierra prometida. Amén. Ahí, si usted lee el libro de Números más atrás, usted ve el relato donde dice que Israel fue al norte bombardeando a Edom, porque ellos le negaron la entrada. Y también pasaron por donde estaban sus hermanos, los descendientes de Saúl, bombardearon Moab, rodearon también, mis amados hermanos, rodearon Moab, porque ellos eran descendientes también de Lot, y así ellos fueron avanzando hacia la tierra prometida. Israel comienza a conquistar, de allí comienza a conquistar la tierra, desde el sur hasta el este, cruza el río Jordán, amén, para entrar a la tierra prometida. Amén. Miren, si usted ve el libro de Números, usted va a encontrar la organización de los censos que yo le dije, el voto a los nazarenos, que allí también dan unas leyes, la rebelión de Israel en medio del desierto, el juicio de Dios por la rebelión, lo que nosotros vimos, la serpiente. También va a encontrar la historia de Balaam,
Ahí también nosotros vemos la distinción entre el pecado y la intención, cómo el pueblo pecaba intencionalmente y conscientemente también. Usted va a ver también cómo se establecieron las tribus frente al río Jordán y la invocación de la bendición. Ahí usted va a encontrar todo esto. El libro de Números es el eslabón entre Moisés y Josué. Es como un puente, este libro. Es los relatos que usted va a encontrar. Incluyen también relatos y consecuencias por causa de la incredulidad, por causa del pecado. Ahí usted va a leer, si usted lo lee detalladamente, va a encontrar muchas cosas también muy profundas. Amén. El precio de no haber creído a Dios y cómo por causa de esta incredulidad tuvieron que vagar 40 años en el desierto cuando estaban tan cerca de abrazar las promesas. Ahí usted va a ver también historias como la de María y Aarón. Usted va a ver muchas historias también en el libro de Números. Quiero pasar con ustedes y seguir avanzando, mis amados hermanos. Ahí está lo que yo les estaba explicando. Quiero pasar también al libro de Deuteronomios, el último libro, amén, el último libro, podríamos decir, de la ley, ¿no? Deuteronomio. Estamos allí, vamos a ver qué implica el libro de Deuteronomio. Ahí está lo que abarca el libro de Deuteronomio, los 10 mandamientos, la obediencia y la desobediencia. Ahí hay leyes de la maldición y la bendición, la renovación de la alianza, Josué, un nuevo líder, el cántico y la bendición de Moisés y la muerte también de Moisés. Este podríamos decir que es el último libro del Pentateuco. A ver, ¿alguien se acuerda cuáles son los libros que conforman el Pentateuco? ¿Alguien que me pueda decir y los recite de memoria? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuáles son? Muy bien. Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Números y Deuteronomio, ¿no? Amén. Amén, excelente. Muy bien, excelente, mi hermana. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña también el libro de Deuteronomio. Amén. El libro de Deuteronomio también se le da la paternidad a Moisés, porque recuerde que el Pentateuco se le da la paternidad a Moisés. Amén. La Biblia declara que hay varias posibilidades que Moisés fue aquel que escribió también ese libro. Amén. Porque hay muchos escritos también que se dicen que él fue aquel que lo escribió. Muy bien. También unos dicen que puede ser obras de, estos son datos adicionales, amén, de profetas del reino del norte, quienes también pudieron haberlo escrito, ¿no? Entonces, estos son datos adicionales que los eruditos creen, pero nosotros sabemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés, amén. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, acá, vamos a ver la introducción del libro de Deuteronomio. Este libro ha sido llamado el latido del corazón del Antiguo Testamento. Imagínense, el latido del corazón del Antiguo Testamento. Dice que su nombre significa, Deuteronomio significa la segunda ley. Deuteronomio significa la segunda ley porque describe la renovación y la alianza entre Dios y su pueblo. El libro toma la forma de un discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel cuando después de tanto tiempo alcanzan la tierra prometida. Amén. Ustedes saben, mis amados hermanos, que a Moisés no se le fue permitido entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, Deuteronomio termina con la muerte también de Moisés, de este hombre que no se le permitió, mis amados hermanos, entrar a la tierra prometida, porque en una ocasión, ¿no es cierto?, por causa de la ira que el pueblo le hizo dar o le ocasionó a Moisés, brotó una ira sin control y por causa de esta ira que él tuvo, la consecuencia que Dios le dictó a él, le dijo, tú podrás ver la tierra de lejos, pero no vas a poder entrar a Canaán. Amén. Entonces, el libro de Deuteronomios, mis amados hermanos, evoca el pasado, da un recordatorio al pueblo de todo el amor y la fidelidad de Dios, todo lo que Dios le ha mostrado al pasar de los años en el desierto. Este libro es como un recordatorio
de la alianza de Dios, de las promesas de Dios con su pueblo, de cómo Dios iba del lado de ellos, de cómo Dios iba allí guiándolos, de cómo Dios iba allí con ellos en cada proceso que ellos iban pasando. Ellos debieron de solamente haber obedecido a Dios para que pudieran haber experimentado las bendiciones. Imagínense, estaban pronto a entrar a Canaán, pero por la desobediencia tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Como yo le dije, el libro termina con la muerte también de Moisés, que él muere y no puede entrar a la tierra prometida. Deuteronomio comienza con una referencia, ¿no? Allí nosotros podemos ver de la partida de los hijos de Israel después de que ya ellos van a salir de sus 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Relata una serie de sucesos cronológicos, relata muchas historias también. La palabra define el nombre del libro como Devarim, en referencia a las palabras de que habló Moisés, ¿no? El nombre que le da la Septuaginta es la segunda ley. Deuteronomio también es conocido como la segunda ley. Amén. Como la segunda ley. Porque según se cuenta, según se dice en la palabra en el libro de Deuteronomio 17, versículo 18, cuando hubiese un rey en Israel, debería escribir una copia de esta ley para guardarla para sí mismo. Esto es como la segunda ley. Miren lo que dice. Ahí quiero que vea conmigo para poder profundizar en esto. Es una ordenanza que se le da a Moisés. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dios le da una ordenanza de que debe de escribirse este libro. ¿Están con su Biblia? Por favor, pongan por allí las cámaras. Amén. No quiero que se distraigan. Amén. Dice allí, Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas. Mire, entonces Deuteronomio es conocida también como la segunda ley. Podríamos decir que es una copia, una mera copia de la ley, amén, que fue dictada en el Sinaí. Es algo recopilado, amén. Todo se recopiló para escribir este libro con un propósito específico, con un propósito especial. O sea que en Deuteronomio usted va a encontrar extractos de Éxodo, de Levítico y de Números. Allí va a encontrar extractos de todo esto, una recopilación de todos estos libros, como una segunda ley. Resumidos, para las generaciones que iban a entrar a la tierra prometida. Todo el resumen del libro de Éxodo, Levíticos y Números se iba a escribir en Deuteronomio para las generaciones que iban a entrar a la tierra prometida, porque recuerde que todos los que vivieron todas esas experiencias murieron en el desierto, pero ahora iban a entrar la generación de los de 20 años para arriba y los incrédulos murieron. Entonces ellos tenían que tener constancia de todo lo que Dios había hecho con sus antepasados, con sus padres. Presenta la historia del pueblo de Israel, narra las circunstancias que dieron origen, narra los motivos de la ley, por qué fue dada la ley. A lo largo de todo este libro de Deuteronomio, si usted lo comienza a leer, usted va a ver cómo Dios da motivaciones a su pueblo, se presenta como un Dios bueno, como un Dios justo, como un Dios fiel, como un Dios sabio. Usted lo va a ver allí cómo Él se presenta, atendiendo las necesidades de su pueblo como su Dios, cómo Él iba en cada paso que iba avanzando la nación de Israel, cómo era la relación de Dios con su pueblo o con su nación. Amén. Entonces, ahí está lo que yo le estaba diciendo, también está aquí en la diapositiva, todo lo que yo le estaba diciendo. El tema principal también de este libro que nosotros podemos ver es el amor y la obediencia, la fidelidad de Dios presente en todo el libro de Deuteronomio. Usted va a ver en el libro de Deuteronomio a un Dios fiel. Amén. Usted va a ver a un Dios fiel. Ahí en ese libro encontrará también todo lo que pasó en el desierto, como yo le dije, y constantemente en ese libro encontrará cómo Dios cuidaba a su pueblo. Amén. Todas las pruebas que ellos pasaron, pero como Dios siempre estuvo allí
para librarlo. Entonces el libro de Deuteronomio hace un hincapié en que cómo el pueblo tiene que centrarse en la paternidad de Dios, cómo Dios fue un padre para ellos, cómo los guió, cómo Dios fue un Dios tan obediente, un Dios tan amoroso. Y ellos tenían que simplemente responder con obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, quiero también leer un versículo con ustedes. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 32 al 33. Amén. Dice allí la palabra del Señor. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viva y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que tú vas a poseer. Para ellos tener la bendición tenían que responder con obediencia, con obediencia. Amén. El libro de Deuteronomio reitera la ley. Amén. Les da nuevamente la ley, hace un resumen de la ley en una sola sentencia. Este capítulo leamos. Deuteronomio 6, versículo 4 al 5. Miren lo que le dice Dios hablando directamente a su pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Ven? Entonces nosotros podemos ver allí, mis amados hermanos, les está diciendo, yo soy Jehová su Dios. Tienen que amarme a mí, separarse para mí en medio de esta tierra en la cual ustedes van a entrar y van a poseer. La tierra prometida que Dios estaba por darle a la nación de Israel. Amén. También nosotros podemos ver el repaso de Deuteronomio, la segunda ley. Nosotros podemos ver también el repaso de la historia de Israel, los fracasos que ellos tuvieron cuando estuvieron frente al río Jordán. Y siempre Dios haciéndole hincapié. Si ustedes me van a obedecer, yo seré fiel. Serán bendecidos. Y ahí es cuando les da el discurso, este discurso grande, y les dice, les demando obediencia. Este va a ser el gran mandamiento para ustedes, la obediencia. Oye, pues Jehová. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Les está demandando que tienen que amarlo a Él con todo su corazón, con toda su alma. Amén. Tienen que amarlo a Él, tienen que vivir para Él. Entonces vamos a seguir viendo. Miren lo que les dice, ¿no? Él se dirige directamente a su pueblo, porque Él quiere gobernarlos, Él quiere ser su Dios, como desde cuando llamó a Abraham, Isaac, a Jacob. Él quiere cumplir su pacto con ellos y le da instrucciones específicas en el libro de Deuteronomio. Cuando usted lee Deuteronomio le dice, las instrucciones específicas es que su corazón tiene que estar en Dios para que ellos no puedan desviarse a la idolatría, que más adelante, cuando entran a la tierra prometida, usted ve que Israel vuelve a fracasar, que lo vamos a estudiar más adelante, y se desvía y quebranta el pacto de la santidad y comienzan a desviarse tras dioses ajenos. Dios les da en el libro de Deuteronomio normas de justicia. Dios le dice, yo voy a bendecir, si tú eres obediente, voy a bendecir tu tierra, voy a bendecir tus hijos, voy a bendecir todo lo que tú tengas. Pero vemos más adelante, mis amados hermanos, que Israel se vuelve a desviar. En el libro de Deuteronomio nosotros vemos cómo Dios les está preparando a través de la obediencia un futuro glorioso para su pueblo, para su nación. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que Dios les está diciendo, si ustedes me obedecen, entran a la tierra prometida, sus enemigos estarán bajo el estrado de sus pies. Pero de lo contrario, si ustedes no me obedecen, entonces yo los entregaré en manos de sus enemigos. Les está dando instrucciones claras, Dios mismo, como yo les digo, hablándole a su pueblo. Y ahí donde usted ve el libro de Deuteronomio 28, usted tiene por ahí su Biblia, no lo vamos a leer porque es muy grande, pero es también un capítulo muy hermoso. Ahí les está dando, dice, bendiciones de la obediencia. Y es donde yo le dije, bendita será tu ciudad, bendito será el campo, bendito será el fruto. Mire, le está dando, prácticamente les está haciendo la vida fácil. Lo único que ellos tenían que hacer era obedecer, porque les estaba entregando la tierra prometida y también les estaba dando el manual de cómo ellos debían de vivir para que gocen de esas bendiciones perpetuamente.
Les está dando instrucciones. Es como que si alguien le dice, haz esto, pero le da detalladamente todo lo que tiene. Como quien dice, les estaba dando la mesa servida a ellos. Y lo único que Dios deseaba de ellos es que sean obedientes. Y así más adelante en Deuteronomios 28, en el 15, usted lee también, que también les dice, así mismo, si ustedes ya dejan de escuchar mi voz, entonces, y no cumplen los mandamientos ni los estatutos que yo les doy, ahí le dicen, en el versículo 16, maldita será tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, y vienen unas maldiciones más grandes, en la cual el pueblo tenía simplemente que escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, mire, en estos 3 discursos que Dios le da en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, los estaba preparando para la conquista. Amén. Para la conquista, lo que Dios iba a hacer con ellos. Él les está diciendo, yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a estar con ustedes cada día. Este libro les revelaba la ley de Dios a esta nueva generación, que debían de recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Solamente lo único que Dios quería es que ellos sean obedientes. Habían requisitos. Amén. Que la obediencia trae la bendición, les estaba diciendo. Los exhortaba a que debían de cumplir la palabra de Dios. Amén. Cuando entren en esa tierra debían de mantenerse siendo su pueblo y no desviarse de la perfecta y santa voluntad. Pero nosotros vemos más adelante, mis amados hermanos, cómo se vuelve a equivocar la nación de Israel. Amén. En este libro de Deuteronomio también vemos el recordatorio, también cómo les recuerda cómo él sacó de la esclavitud, cómo les quiere dar esa tierra prometida y les confirma la alianza, el pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios se lo había prometido a Abraham, que le iba a dar a su descendencia una tierra que fluye leche y miel. Y Dios estaba cumpliendo su pacto con ellos. Los disciplinó en el desierto para prepararse una generación que pudiera estar apta para poder entrar allí, cuidándole de las necesidades diarias que ellos necesitaban. Los guió, les dio victorias militares. Si usted lee allí, Dios mismo peleaba por ellos. Entonces vemos que Deuteronomio es un catálogo, es como que usted lee un catálogo de toda la grandeza de Dios, de todo lo grande, de toda la manifestación tan grande del Dios de los cielos. Ahí nos da también un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, en el versículo 10. Ahí habla ya cuando muere también Moisés. Amén. Si usted lo quiere leer, puede leerlo también en su casa. Entonces, hemos terminado, mis amados hermanos, lo que es el Pentateuco. Amén. Lo que es el Pentateuco, lo hemos terminado. Si hay alguien que tenga una pregunta, porque ya lo hemos terminado, también hay unas, perdón, también en Deuteronomio, como yo le digo, también usted puede ver muchas historias también que ahorita no vimos, pero que también están registradas ahí. Vemos también el último discurso de Moisés, vemos cómo también Moisés entrega el liderazgo a Josué, también nosotros vemos, como yo le dije, la muerte de Moisés. Amén. Y vemos muchas historias, amén, que pueden influir también mucho en nuestra vida espiritual y también para que nosotros, mis amados hermanos, podamos aplicarlas a nuestra vida, no siendo rebeldes. Queremos la bendición de Dios, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a hacer su voluntad para poder, mis amados hermanos, mis amados hermanos, vivir una vida bendecida por Dios. Ahí vemos la cronología del Pentateuco. Miren, ahí está la fecha y la cronología del Pentateuco, el año de la salida. En Números continúa la marcha, vemos Éxodo, vemos Levíticos y vemos Deuteronomio, la segunda ley. Ahí usted está viendo el recorrido también, el recorrido del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Ahí usted ve por las flechas todos los lugares por donde ellos pasaron. Primero estuvieron allí, después que salen de Egipto, ahí nosotros vemos el viaje en el desierto, en el lugar de Mara, el lugar de Elim, en el desierto de Sin. Allí vemos también cuando estuvieron en Refidim, en el Sinaí, en el Oreb. Ahí usted está viendo un mapa de todo el largo
peregrinaje de la nación de Israel. Ahí vemos en el 12, vemos donde llegan a Cades Barnea, en la historia que les dijimos, y ahí sigamos viendo, mis amados hermanos, cruzan Edom, a ver, por allí usted sigue viendo hasta que llegan a las orillas del río Jordán, la toma de Jericó, también usted puede ver allí, Gilgal, y ya en el 17, que es el último, ya listos para abrazar la promesa, para pasar a la tierra prometida. Entonces, mis amados hermanos, quiero hacer ahora sí, interactuar con ustedes a través de preguntas. Amén. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, no se queden callados, amén, que me da miedo su silencio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede, por favor, abrir su micrófono y preguntar. Amén. Por ahí también tengo de alumno el pastor Marvin. Amén. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, pues entonces yo les voy a hacer unas preguntas a los hermanos que están aquí. Voy a hacerles unas preguntas al azar. Así que ustedes ya tienen que estar preparados para contestar. Quiero preguntarle a mi hermana Lili Guerrero, que está aquí. ¿Qué me puede decir que comprendió acerca del libro de Deuteronomio? Amén. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Qué comprendió? ¿Qué entendió acerca del libro de Deuteronomio? Bueno, del libro de Deuteronomio puedo entender acerca del amor y la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Y a pesar de todo el recorrido que tuvo el pueblo durante los 38 años y 39 años y medio, fue infiel. A pesar de todo eso, Dios siempre mostró su amor, no abandonó al pueblo y siempre estuvo allí para perdonarlos, para amarlos, restaurarlos, darles otra vez leyes de que si ellos se obedecían, iban a ver la bendición de Dios, pero también las consecuencias de una desobediencia. Muy bien. Entonces, Deuteronomio es conocido como ¿qué, mis amados hermanos? A ver, que me lo conteste. Mi hermano, a ver, me ve por aquí, mi hermano Alexander Mera. Deuteronomio es conocido como ¿qué? Acuérdense que les dije que Deuteronomio era conocido como, mi hermano Alexander Mera, está por ahí. Recuerda que también le vale un punto también que usted responda a las preguntas. Si usted se atrasó en un deber, tiene 9, pero con el punto que usted tiene por haber participado en la clase, le vale. Mi hermano Alexander, despierte, si está dormido por ahí, no lo veo. Pastora, responde el libro de la segunda ley. Muy bien, mi hermana Ginger, excelente, excelente. Quiero que alguien de los que está aquí, voy a preguntar, me diga una de las fiestas que celebraban los judíos o que celebran los judíos, el pueblo hebreo. La fiesta de Pentecostés. Ya, muy bien. ¿Otra? Pastora, el día de reposo. Ya, muy bien, mi hermana. ¿Cuál más? La fiesta de la luna nueva. La de los tabernáculos, la de la paz. Muy bien. ¿Cuál más? El día de reposo. Oh, excelente, muy bien. ¿Cuál más? El año del jubileo, acuérdense que también, ¿no? Entonces vamos a ver. Quiero hacerle otra pregunta. Amén. ¿En qué consistía la fiesta de la Pascua? Ese es muy importante también. Mi hermano Carlos Acosta, ¿en qué consistía la fiesta de la Pascua? ¿Qué se conmemoraba o qué se recordaba en la fiesta de la Pascua? Por allí. Hermano Carlitos, por ahí está. Uy, se salió mi hermano. Ah, no, acá está. ¿Qué se conmemoraba en la fiesta de la Pascua? Alguien más que vaya pensando. Solán Quispe levantó la mano. A ver, mi hermana Solán. A ver. Se celebra la salida del pueblo de Israel, de los hebreos, de lo que era Egipto, o sea, la liberación del pueblo de los hebreos. Muy bien, mi hermano Carlos Acosta. Dígame, en la fiesta de la Pascua, dígame un rito que hacían los judíos para expiar sus pecados.
A ver, repítame, pastor. Ya, muy bien. ¿Cuál era el sacrificio que hacían el pueblo de Israel para expiar su pecado? Ya se lo voy a hacer más fácil. Una vez al año, cuando se presentaban ante el sacerdote. Acuérdese. ¿Alguien que se acuerde? Sí. Alce la mano. ¿Sí se acuerda mi hermano Carlito? Si no, no se preocupe, ¿ya? Eran 2 corderos, pastora, que escogía. El uno era para degollar. Exactamente. Sí, Y el otro era el el expiatorio. El otro era el que era utilizado para la expiación, donde ponían la mano sobre él, recitaban los pecados y lo mandaban al desierto, y allá se iba y quedaba confinado en el desierto. Muy bien, mi amada hermana, muy bien, mis amados hermanos. Recuerden, abran su micrófono para también contestar las preguntas. No les he hecho, a ver, alguien que me diga el nombre de uno de los animales que eran usados en los sacrificios. Nómbreme uno de los animales que fueron usados por la vaca roja. ¿Eh? Hermana Luisa. Las ovejas. Las ovejas, las palomas. La cabra también. ¿Cuál más, mi hermano Carlos? Acuérdense, la vaca roja, la cordera, que habla el libro de Levítico. Los corderos también. El cordero, muy bien, mi hermano Carlos. El novillo, ¿no? El primero que leímos que fueron las avecillas también, ¿para qué eran utilizados estos animales? ¿Sacrificio de qué era? De purificación, ¿no? Entonces vamos a seguir. Voy a hacerles otra pregunta también para ya estar dando por terminada esta clase, subirle los deberes y recuerden que su asistencia, quiero que por favor marque su asistencia ahorita aquí en el grupo. Ponga su nombre y diga presente. La asistencia vale 10 puntos. Amén. Ponga ahí su nombre mientras yo le hago la última pregunta. Ya le vamos a hacer la última pregunta. Escuche bien. Esta es la última pregunta. A ver, los sacerdotes que eran encargados de presentar el sacrificio, ¿de qué linaje venía? Del linaje de Aarón. Del linaje de Aarón. Muy bien. Era de la familia de Aarón, específicamente de la familia. ¿El sacerdocio era hereditario o no? Sí. Era para la descendencia de los hijos de Aarón. Exactamente. Muy bien. ¿Y los levitas? Mi hermana Luisa Tuapaxi, ¿algo iba a decir? Por favor, ahí le vi que abrió el micrófono. Amén. ¿De qué eran encargados los levitas? De tomar las cosas santas, de mover el tabernáculo y de cuidar todo lo que era separado, ellos eran los encargados, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, vamos también quiero terminar ya las preguntas. Ya voy a terminar. Ya vamos a terminar. Entonces, quiero hacerles la última pregunta en esta hora. La última pregunta que les vamos a hacer es ¿cuánto tiempo ellos vagaron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? Para que se la sepa ahí. 38 años con 9 meses. 39 años con 9 meses. Completaron ya los 40 años con 19 meses. Muy bien, ya cuando ya ellos entran, ya prácticamente se completaron los 40, porque la preparación duró los meses que faltaban, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, estamos claros, mis amados hermanos. Espero les haya gustado la clase. Pongan allí la asistencia, cada uno de ustedes. Voy a subir las tareas y seguimos estudiando el Antiguo Testamento. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Esta clase, hemos terminado ya el Pentateuco. Ahora sí, quiero preguntar, ¿cuál de los que están aquí ya se saben todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Me lo puede decir de memoria? Acuérdense, ese es un deber, pero mirándome directamente, no puede mirar para un lado ni para el otro. Vamos a escuchar a nuestra hermana Lili Guerrero. Vamos a darle un aplauso a nuestra hermana Lili Guerrero. A ver si lo vemos por allí. Un aplauso. Estoy mirando a usted. A ver, diga.
Los 5 primeros libros de la Biblia, que son los del Pentateuco, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y allí tenemos los 12 libros históricos que empiezan desde Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. De ahí tenemos los 5 libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y tenemos los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 39 libros. Muy bien, excelente. ¿Sabe? Es muy importante que usted se sepa los libros de la Biblia. Es muy importante. Al menos si usted es pastor, usted es predicador, usted es evangelista, usted es un líder. Usted tiene que saberse los libros de la Biblia completos. Si usted es un líder, un pastor o un predicador, usted tiene que saberse, porque en cualquier momento se va a encontrar con personas a su alrededor que le van a preguntar esto. Y usted va a decir, ¿y usted qué? ¿Es pastor? Y no se sabe los libros de la Biblia. Entonces es muy importante que usted se aprenda los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es importante, mi amado hermano. Le felicitamos, mi amada hermana Lili, y espero la semana que viene también contar con otra persona que pueda también decir, porque sé que todos ustedes pueden, amén, porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Así que vamos a esforzarnos. Mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes.